Retomamos el contacto con Patricio Doval. Pato, vamos a profundizar y conocer un poco más los detalles de esto que adelantabas más temprano, este conflicto de los trabajadores con los titulares de Basali que en las últimas horas se presentaron por primera vez en el Ministerio de Trabajo y lograron verse las caras. ¿Cómo avanzó esta negociación? Algo, Emi, que venían reclamando los referentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica. Vos sabés que aquí pasó algo particular, nosotros lo hemos comentado. El conflicto entre la patronal y los empleados no es nuevo. Yo te diría que está ocurriendo desde el año pasado. Pero en la mayoría de los casos, si bien había demoras en lo salarial, etcétera, se ponían de acuerdo muchas veces los patrones, la familia Marzó, originaria de la provincia de Entre Ríos, los hijos, digamos, del principal accionista de la compañía, son los que están en el día a día, con los empleados directamente, sin intervención sindical. Claro, cuando la demora en la liquidación de los haberes empezó a ser más profunda, ahí es donde obviamente los trabajadores en asamblea decidieron convocar a la UOM. Y lo que venía pasando es que cada vez que había una citación para audiencia en la sede laboral, la empresa o mandaba algún abogado o ni siquiera, y eso es lo que venían denunciando los representantes sindicales. Bueno, ayer hubo un nuevo cónclave en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en la sede de Rosario, de la cartera laboral, donde finalmente se presentaron representantes de la patronal y llegaron con un plan, que es algo que tampoco existía en la previa de este encuentro. ¿Qué es lo que decía la patronal? Bueno, empezar a intentar compensar esa deuda salarial a partir de la semana que viene, a partir del comienzo del mes de octubre. De hecho, si se firmaba este acuerdo, que les spoileo el final, finalmente no hubo un entendimiento, les iban a liquidar ya 500.000 pesos a los trabajadores a partir del 5 de octubre. Ese acuerdo además contemplaba que se reiniciaban las operaciones en la fábrica, pero con tandas de 90 trabajadores el primer mes, otros 90 en el segundo y otros 90 en el tercero, hasta completar, si se quiere, el trabajo de todos los empleados de la compañía. Esto implicaba entonces que no entraban a retomar actividades todo el universo de trabajadores al mismo tiempo, sino que se hacía de a tandas. Ese elemento fue lo que en definitiva no cuajó entre los agremiados de la UOM. Después de la audiencia que se desarrolló en Rosario, los representantes del gremio viajaron a la ciudad de Firmat, a la localidad del departamento General López, le comunicaron esto a los empleados en la sede de la UOM Firmat y finalmente volvieron a Rosario sin el aval, sin el respaldo de los trabajadores. Se supone que va a haber una contraoferta el próximo martes para intentar seguir negociando y arribando a un acuerdo. Si te parece, vamos a escuchar a Pablo Serra. Él es abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, fue el portavoz, el encargado de llevar a Firmat esta novedad respecto de la propuesta de la patronal y el encargado de traer a Rosario la resolución negativa de parte de los empleados. Si te parece, lo compartimos. Dale, lo escuchamos. Valoro que hoy por lo menos tuvimos una instancia de diálogo. Hoy lo decía a otros colegas de ustedes en el ministerio, no hay manera de resolver las cosas si no es con diálogo. Y por lo menos abrimos una instancia de diálogo, que con eso no va a comer la gente, pero por lo menos podemos empezar a ver de cómo destrabar esta situación. La gente no aceptó la propuesta de la empresa, es una decisión totalmente personal, más allá de las apreciaciones políticas, gremiales o jurídicas que se puedan hacer de la misma. Es razonable desde mi punto de vista la no aceptación de parte de la gente. Claramente las condiciones en las que ellos tendrían que volver a trabajar no son ni las que corresponden ni las óptimas. La empresa propuso hacer una suspensión del contrato y una reducción de la jornada. Una suspensión del contrato para todos los trabajadores por 2 meses, una reducción de la jornada para todos los trabajadores a 6 horas durante 3 meses. De la totalidad de la población laboral que está en Basali, un mes solo todos los trabajadores iban a trabajar 6 horas en 3 meses y que durante los otros 2 meses los trabajadores iban a estar suspendidos en el contrato de trabajo sin cobrar ningún tipo de remuneración. Durante esos 3 meses la empresa se había comprometido a pagar la deuda existente, que difiere de la paga por la remuneración correspondiente que habían, digamos, no lo iban a hacer en función de que querían suspender el contrato de trabajo 2 de los 3 meses que involucraba a todos los trabajadores.
El martes tenemos una nueva audiencia del Ministerio de Trabajo. Yo le voy a trasladar a la empresa, a los abogados de la empresa, el rechazo de parte de la Asamblea de los trabajadores. Hay una contrapropuesta que surgió de la misma Asamblea, que yo ya se la había adelantado a la empresa, que dijeron que no. Y bueno, veremos si el martes podemos llevar un acuerdo, o de acá al martes llegar a un acuerdo. Lo veo un poco complejo la situación, pero bueno, la verdad que acá lo más preocupante es la situación de la gente. Si hay algo positivo es que hoy se abrió la posibilidad de volver a retomar las riendas del diálogo. Claramente no veo motivo por el cual la empresa no se siente el martes. Sería un retroceso en toda esta situación. La mejor manera de evitar todo esto es con la presencia y con el diálogo. Y por el otro lado, también quiero aclarar que dentro de la propuesta estaba obviamente dejar de lado todas estas cuestiones, como también la reincorporación de los trabajadores que habían sido intentados desaforar con la tutela que ilegalmente se intentó. Bueno, Pato, la verdad que los números y las cifras son tremendas, ¿eh? Son 280 familias, 280 trabajadores que hace 3 meses no cobran su sueldo, su salario. Se les ofreció esta suma de 500.000 pesos, pero lo que más les preocupa es el hecho de que se retomen las actividades de a poco allí en la fábrica. Se rechazó esta propuesta, ahora la pelota está del otro lado de la cancha y para el próximo martes tienen que ir con una contrapropuesta. Aparentemente es lo que se viene. ¿Cuál es el trasfondo del rechazo? Básicamente que en los próximos 3 meses van a trabajar solo uno. Si uno es empleado de Basali, después tenés que ver en qué periodo te toca dentro de esta ventana de 3 meses, pero por una franja de 3 meses por delante solo vas a recibir haberes por un mes trabajado. Ese es el trasfondo, y lo que no contenta a los empleados en ese esquema. Si hubiese prosperado esta alternativa, la patronal iba a intentar compensar los salarios por las horas ya trabajadas desde julio para acá y que les adeuda a los empleados. Pero bueno, en definitiva habrá que hacer borrón y cuenta nueva, o en todo caso mejorar esta iniciativa que salió desde la patronal. Veremos qué pasa el día martes. Claro, lo que se destaca como positivo es esto, ¿no? Que se empezaron a abrir un poco más hacia el diálogo, al menos por primera vez. Exacto. Veremos si la semana que viene esa instancia de diálogo se renueva y vuelve a asistir, como debería ocurrir, la pata patronal, ¿no? Veremos si eso se da. Gracias, Pato. Excelente.